Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Juan, del capítulo 12, del versículo 1 al 11. Y dice así: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa robada, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos en este momento, en esta recta final para la Semana Santa. Bueno, ya estamos en la Semana Santa, para este Triduo Pascual. Y se nos va poco a poco más configurando esta ausencia del Señor, pero también esta presencia. Esta ausencia físicamente, esta ausencia como Él estaba, para manifestarse en otros ámbitos. Y yo creo que es ahí donde tendríamos que poner atención este día. María va y unge los pies de Jesús, los lava. Es cierto que Jesús hace una explicación de eso, de que está previendo, está ungiéndolo para la muerte. Eso lo vamos a ver después, que no hubo tiempo para ungirlo y que cuando resucitó ya no pudieron ungirlo. El caso es que pareciera que se está adelantando, pero no es eso lo que quisiera compartir con ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes es este simbolismo de ponerse a los pies. Primero, romper lo más valioso que tiene y ponerlo a los pies. Esto nos tendría que traer a nosotros la idea de que no solamente es pensar o creer en Jesús, sino también estar dispuestos a poner lo más valioso a los pies de Jesús. A los pies de Jesús no es otra cosa sino decirle qué es lo que quieres que haga yo con esto. Y yo creo que la enseñanza más fuerte de esta lectura es más bien esta que nos dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Cuando Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos, no era otra cosa sino enseñarles lo que tenían que hacer. Si el Maestro hizo esto con ustedes, ustedes lo deben de hacer unos con otros. Y los invita a ello. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tendríamos que entender en esto? No es otra cosa sino mirar también a los pobres. Y no hablo solamente a los pobres materialmente, sino también a aquellos que tienen alguna carencia, tienen alguna dificultad y que también son pobres. Hablo desde los niños, desde los que vienen en el vientre de la madre, como también en los ancianos. Son pobres del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer por ellos? A veces nos conformamos con dar una limosna y basta. Con eso. Y creemos que con eso ya cumplimos. Damos la limosna, nos sacudimos las manos y ya callamos un poco nuestra conciencia. ¿No creen que el Evangelio del día de hoy nos compromete todavía más? Es ponernos a los pies de los pobres, esos que siempre están con nosotros. Y recuerden ustedes que también Jesús lo decía: quien le hace o le da un vaso a uno de estos más pequeños simplemente por ser míos, entonces ahí estoy yo. Nosotros tendríamos que aprender a que en los pobres encontramos a Jesús, de tal manera que haya un compromiso de parte nuestra para con ellos. Al necesitado, al hambriento, al encarcelado, etcétera, todos aquellos que son necesitados, ahí está Jesús. Ellos son los pobres y a ellos los tenemos siempre con nosotros. Añoramos mucho la presencia de Jesús, pero no nos damos cuenta de que pasa a nuestro lado y no hemos sido capaces de ponernos a sus pies. Ojalá aprendamos esta lección
y empecemos a ponerla en práctica.